Hola, ¿qué tal? Yo soy José. Bienvenidos a un nuevo mini beat de Coleccionables en Acción, presentado por Yavin4coleccionables.com. El día de hoy vamos a abrir una caja de la colección de Star Wars The Black Series de 3/4 de Hasbro. Hasbro maneja esta caja como el Wave 1 del 2015, pero en realidad corresponde a las figuras del Wave 3 de la serie negra en el empaque del TIE Fighter Pilot. Vamos a ver qué contiene. La caja incluye 12 figuras. La primera es la número 7 de Darth Vader, Visión de Dagobah. Esta figura es del Wave 2. La figura número 9 del Capitán Rex, también del Wave 2. La figura número 10 del piloto John Dodge Vander, también del Wave 2. La figura número 11 de Chewbacca, también del Wave 2. La figura número 13 del Clone Commander Doom, de la serie animada de Star Wars The Clone Wars, también del Wave 2. La figura número 15 del Commander Thorn, de Star Wars The Clone Wars. Esta figura ya es del Wave 3 de la serie negra. Otra figura más del Commander Thorn. También del Wave 3, la figura número 16 de C-3PO. La figura número 17 de la princesa Leia Organa en su traje de Poe del episodio 6 de Star Wars, también del Wave 3. La figura número 18 de Mos Esp Binigh. Esta figura nunca la había sacado Hasbro a la venta, por lo que es un personaje nuevo. Y esta figura también corresponde al Wave 3 de la serie negra. La figura número 19 de Han Solo con su carbonita, también del Wave 3. Y finalmente, en el número 20, dos figuras de los Jawas, también del Wave 3. Como podemos ver, esta caja trae las 6 figuras del Wave 3. Se repite la del Clone Commander Thorn, y las otras 5 figuras que completan el resto de la caja pertenecen al Wave 2 de la serie negra. Solamente nos faltaría la figura del Stormtrooper, del Imperial Navy y del Clone Commander Wolfie para tener completos los Waves 2 y 3, por lo que seguramente estas 3 últimas figuras serán de las más difíciles de conseguir de la colección. Espero que les haya gustado este mini beat. No olviden visitar nuestra página en www.yavin4coleccionables.com. No olviden suscribirse a nuestro canal, visítenos en Facebook, síganos en Twitter y nos vemos en el próximo mini beat. May the Force be with you.